que hace muchísima falta este tema de inclusión financiera justamente en México. Ya estás sacando un libro, ¿no? Un bestseller, un éxito. El libro y la inversión en bolsa es para todos. Primer paso es poner un poco el orden en casa, las finanzas personales, educarse, leer, estar informados. La información es poder. Bonito día, bonita tarde, bonita noche, dependiendo de cuándo estés viendo o escuchando este podcast. Bienvenido a tu podcast Pláticas Financieras. El día de hoy tenemos dos invitados, Pablo Montes y Juan Manuel Olivo. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú? Bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. Vale, no, pues yo también encantada de estar aquí en el podcast. ¿Y por qué no empiezas contándonos un poquito más acerca de ti, Juan? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces aquí? Claro que sí, Paula, con mucho gusto. Yo soy, bueno, como bien decían, yo soy Juan Manuel Olivo. Yo soy el director de promoción y emisoras de la Bolsa. Y esto prácticamente lo que nos toca coordinar, como su nombre lo dice, es todo lo relacionado con las empresas que están listadas en la bolsa. Emisoras son las empresas que emitieron algún valor. Entonces prácticamente son cuatro áreas, cuatro grandes componentes. La primera es un área de promoción, donde buscamos de manera periódica en la Ciudad de México, en el interior de la República, a empresas y empresarios para que puedan conocer qué es la bolsa, cómo financiarse, cuáles son los requisitos, cuáles son los beneficios, por qué ir a la bolsa. Entonces es la primera área, promoción de emisoras. Ahí lo interesante es que pues, tenemos contacto con muchas empresas de distintos sectores, empresas que quieren seguir creciendo y que buscan fuentes de financiamiento, y la bolsa es un canal para poder hacerlo. La segunda área es listado de valores. Seguramente muchos de ustedes en películas y demás han visto, por ejemplo, el IPO, Sí. Bueno, toda esa parte de alta de valores es la segunda área que me toca a mí coordinar con un equipo, donde principalmente el contacto son con casas de bolsa, con los propios banqueros, los abogados, estructuradores y demás. Entonces, ahí es un proceso ya más formal, donde nos mandan la documentación, estudiamos en el grupo bolsa la documentación y emitimos una aprobación para que esa empresa pueda formalmente buscar inversionistas y obtenga los recursos. La tercera área es mantenimiento. Seguramente han visto que las empresas que están listadas en la bolsa entregan información periódica, ¿no? Entonces en noticias de repente dice, la empresa X avisó o anunció la Bolsa Mexicana de Valores que Y. Ese proceso de entrega de información es a través de los sistemas y hay una normativa, hay un marco legal que hay detrás de todo eso para saber en qué momento lo mandan y demás. Entonces, todo ese procesamiento de datos y de información es la tercera área, mantenimiento, o cuando una empresa da algún dividendo, etcétera. Y la última área es la relación con las empresas. Ahí donde tenemos una agenda, por ejemplo, de todo lo ESG, ambiental, social, gobierno corporativo y demás. Reportes, a estar en contacto con nuestros clientes, los campanazos, que seguramente ven muchos de ustedes en bolsa, justo aquí en el piso de remates. Hermoso. Toda esa parte de promoción y acercamiento es la que vemos en la última área. Todo eso es emisoras. De hecho, se me hace interesante y se me hace impresionante porque estás en el pie del cañón. Realmente estás con los emprendedores, estás con la élite financiera, con la bolsa de valores, timbrazos, y ahorita ya estás sacando un libro, ¿no? Un bestseller, un éxito, un libro que me gusta demasiado sobre el ABC de invertir, donde das consejos. Platícanos un poco más de ese libro. Gracias por lo del bestseller. En eso estamos. Pronto, ya con eso. Pronto, muy pronto. Bueno, el libro es esto. El libro es ABC para invertir en bolsa. Este es un proyecto personal que mi objetivo es que más personas, independientemente de su base financiera, qué tan técnicos son y demás, tengan un libro muy amigable, sin tecnicismos, para que entiendan qué es el mercado de valores, qué es la bolsa, que se sientan mucho más cercano a las empresas que están listadas en la bolsa y que al final del día puedan ordenar sus finanzas personales y que el siguiente paso sea invertir, y que generalmente nos da como cierta o miedo o algo invertir en bolsa, pero yo creo que es un tema de que falta conocimiento. Entonces, mucho el libro lo que está buscando es explicar los instrumentos que existen hoy en la bolsa para que la gente comience a invertir. Qué increíble. Sí, la verdad es que yo creo que hace muchísima falta este tema de inclusión financiera justamente en México. Bien, como lo comentas, hay muchas personas que no se atreven a invertir en bolsa de valores porque todavía hay muchísimos mitos como, oye, pues voy a perder todo mi capital o no sé, este tipo de cosas, ¿no? Pero exactamente entonces, ¿a quién va dirigido este libro? ¿Es literalmente a todo el público? Totalmente, Pablo. O sea, este libro es para que cualquier persona tenga o no bases financieras, que esté en una edad temprana para comenzar su ahorro y su inversión, o gente que ya tiene algún patrimonio, o gente que quizás, no sé, ya se jubiló, tiene algún dinero y que quiere empezar a invertir. Y lo dijiste muy bien, o sea, la realidad es que el libro y la inversión en bolsa es para todos. Independientemente si tu patrimonio es mediano, grande, chico, todo patrimonio es valioso y es muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, aunque sea un pequeño ahorro, pequeño entre comillas,
todo el ahorro es muy, muy válido y el libro va dirigido prácticamente para cualquier persona. No, pues la verdad es que haces una increíble labor con tu libro. Igual me gustaría nada más, ¿dónde lo pueden encontrar las personas? Creo que ese es un punto muy importante. Y después de que respondas esa, ¿cuál es tu mejor consejo financiero que les darías a todas estas personas? Claro que sí, Paul. Mira, el libro, y sirve de que estamos aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, lo pueden encontrar aquí en la tienda de la bolsa, aquí sobre Reforma, donde está el edificio, y pueden aprovechar para visitar el museo, pueden tomarse unas fotos en el balcón del piso de remate. Entonces, en la tienda de la bolsa, número 1. 2, también lo pueden encontrar en Amazon. Ya lo pueden, prácticamente envíos a cualquier parte de la República. En Gandhi, en las librerías, o para las personas que nos están escuchando, que están en Jalisco y Pacífico y demás, en las librerías Gonville, que es, entiendo que la librería más conocida por allá. Entonces, todas estas opciones lo pueden encontrar. Ahora, para la parte del consejo financiero, quizás me gustaría que fuera no solamente uno, porque a lo mejor si decimos uno, descuidamos otros que son importantes, Sí. pero uno natural, educarse, leer, estar informados. En la medida que tengamos información es poder. En la medida que entendamos qué es la bolsa y que entendamos la empresa en la que estamos buscando invertir, si es alguna fibra inmobiliaria o invertir en el mercado de deuda o en CETES, en la medida que tengamos mayor conocimiento, nos vamos a sentir mucho más cómodos con esa inversión y vamos a poder también manejar mejor los riesgos. Porque habrá momentos en el mercado donde habrá buenos momentos, otros no tan buenos, pero en la medida que tú entiendas el instrumento en el que invertiste, estarás con mucha más certidumbre. Otro importante, diversificación. No poner todos los huevos en la misma canasta. Eso es básico. Generalmente escuchamos en ocasiones de que alguna empresa o algún activo dio un gran rendimiento y lo primero que pensamos es, si meto mi patrimonio en ese gran rendimiento, voy a ganar. Esto es a largo plazo, y la diversificación y el análisis y el estudio, yo te diría que son dos piezas fundamentales para invertir. Una palabra clave que me encantó que dijiste es la información es poder. En este caso, hay un rumor, o bueno, noticias amarillistas sobre el deslistado de las empresas o sequía de la bolsa de valores, cuando no es así, que hay muchas empresas que cotizan en deuda, no solamente la bolsa de valores capitales, pero cuéntanos un poco más sobre esta noticia, sobre la sequía, cómo se originó y por qué empezó todo, pues todas estas noticias. Justo. Mira, es importante y qué bueno que lo mencionas. En la bolsa hay muchos instrumentos. Sin lugar a dudas, el instrumento tradicional que le dio origen a las bolsas de valores en México y hace 4 siglos en Países Bajos es las acciones, ¿no? Que buscas una empresa, vendes acciones en el mercado, la gente participa de esa empresa, una sociedad, socios. Y eso seguirá siendo. Y generalmente cuando escuchamos en gran medida que las empresas suben y bajan de precio, sigue haciendo referencia al mercado accionario, a la renta variable. Hoy en día la gran ventaja es que en la bolsa tenemos muchos instrumentos, tenemos más de 15 instrumentos financieros. Las acciones son uno de esos. El instrumento que más se ocupa en términos de financiamiento, el número 1, es el instrumento de renta fija o la deuda, que es cuando las empresas colocan bonos, certificados bursátiles de corto o largo plazo, ofreciendo una tasa de interés a los inversionistas. Y hoy las tasas de interés, hoy 2023, las tasas de interés son muy atractivas para el inversionista porque, como todos sabemos, las tasas de interés se han incrementado, han subido. Entonces, ese instrumento hoy en día es más del 90% de lo que financiamos en este edificio. Y si nos vamos a años anteriores, el porcentaje se mantiene, más del 90%. Ahora, te diría, Martín, en efecto, hemos tenido algunos años donde algunas empresas han anunciado su intención de salirse de la bolsa. Y muchas de esas empresas, por supuesto, que son mediáticas, las conocemos. Sin embargo, yo te diría que durante prácticamente todo momento en la bolsa ha habido deslistes de las empresas. Vaya, tan es natural que lleguen al mercado como algunas empresas que deciden salir. Con la coyuntura de los últimos 3 años, principalmente a raíz de COVID, sí vimos un efecto donde en México y en el mundo las valuaciones de las empresas, las acciones, cayeron. Eso, razones que todos conocemos. Al momento de que caen las valuaciones, muchas de las empresas deciden operar su fondo de recompras. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia empresa tiene un dinero, compra acciones de la propia empresa y eso de alguna manera genera una disminución en la bursatilidad. Quiere decir que ya no hay tantas canicas para jugar, ya no hay tanta gente que está comprando y vendiendo esas acciones. Y eso no ayuda, dado que seca la bursatilidad. Las personas tienen una empresa que cada vez se opera menos. Y muchas de ellas, cuando revisaron el porcentaje de acciones que tenían en el mercado, analizaron el salir de mercado. Y muchas de ellas con total transparencia lo anunciaron, muchas de ellas no se salieron de la bolsa. Entonces, por supuesto que esta coyuntura viene con este origen de COVID, pero esto ha pasado en México y en el mundo. También los IPOs que se hace referencia, ¿no? La sequía, las empresas nuevas que llegan al mercado,
la realidad es que hemos visto que es una tendencia, todas las bolsas del mundo está sucediendo. Por ejemplo, si revisamos el primer semestre de este año y lo comparamos contra el primer semestre del año anterior, el monto de IPOs ha caído más del 30%. Y son por muchos factores. Hay ciclos en la economía, hay coyunturas. Entonces, seguramente después vendrá otro momento en el cual tendremos un momento de IPOs y por supuesto que desde la bolsa nos estamos preparando con acompañamiento a las empresas para que cuando eso suceda estemos listos. Claro, y bueno, me imagino que es todo un proceso larguísimo, pero aquí más o menos, ¿cómo puedes simplificarlo? ¿Cuáles son los requisitos que requieren estas empresas para poder listarse? Varía un poco, Paula, te diría, dependiendo del instrumento que vayas a colocar en el mercado, ¿no? Si me voy de menos a más, por ejemplo, si colocas una emisión de deuda, que hacemos referencia, que es de los instrumentos que más se colocan, como referencia, cuando digo deuda de corto plazo, son certificados bursátiles de pocas semanas, imaginemos 3 meses, 80 días, por ahí está el promedio. Estas empresas van al mercado, obtienen recursos y generalmente lo ocupan, como se conoce, capital de trabajo, ¿no? Para la operación, para el día a día. Bueno, estas empresas lo hacen más de 1000 veces cada año. Entonces, si bien este es un dato importante para dimensionar estos procesos, los procesos de corto plazo y los requisitos son relativamente sencillos. Prácticamente diría, una empresa crea un programa, se le llama, como si fuera un límite de crédito en una tarjeta, así de sencillo, y al amparo de ese programa, las empresas buscan a la casa de bolsa y colocan certificados. Pero como te digo, eso pasa semana tras semana. Todos los días prácticamente hay colocaciones de corto plazo, un proceso muy, muy rápido. Ahora, si me voy al otro, respondiendo a tu pregunta, si me voy al otro extremo, por ejemplo, cuando una empresa quiere colocar con acciones, hay más requisitos. Se le solicita un prospecto de colocación, que es como un libro que explique quién es la empresa, cuál es su estrategia, cuál es su crecimiento, cuáles son los requisitos y demás, para qué quiere el dinero. Hay otra parte regulatoria, donde un despacho legal confirma que la empresa está bien constituida, se deposita un título en el Indeval, esto es muy importante, y da mucha seguridad. Cuando tú compras una acción en la bolsa, puedes tener 100% seguridad que detrás el título que ampara esa acción está depositado aquí en el piso 3 de la Bolsa Mexicana de Valores a través del Indeval. Prácticamente diría son esos requisitos. Hay requisitos de gobierno corporativo, pero van creciendo. Y tú como experto de la bolsa, que vives en la bolsa de valores, bueno, no vives, pero trabajas Casi. en la bolsa. Actualmente, ¿en qué inviertes? ¿Inviertes en la bolsa de valores? ¿Cómo eliges tus inversiones? Buena pregunta. A ver, generalmente yo lo que hago es diversificar. Diversificar, como les decía, me parece muy importante, básico. He estado cambiando un poco la estrategia. Por ejemplo, hace tiempo invertí en algunos instrumentos o acciones que eran un poco más arriesgadas y poco a poco me he ido mutando, también dejando la parte de acciones nacionales e internacionales, pero también he tenido inversiones en el mercado de deuda, principalmente ahora dado la subida en las tasas. Entonces, esa combinación tanto de renta fija como renta variable es lo que sí o sí invierto. Ok. Pero recuerden que cada persona, ¿no? Sí. Es una historia distinta. Habrá personas que nos están escuchando que dicen yo soy mucho más conservador. Hay instrumentos para un perfil conservador. Hay gente que es mucho más arriesgada en términos de inversión. Hay instrumentos con mucha más volatilidad. Entonces no es una receta de cocina. Cada quien, en base a su perfil, lo sano es que ajusten su portafolio de inversión. Ok. Claro, la verdad es que es una pregunta muy en general que lo hacen muchas personas, ¿no? Oye, ¿en qué invierto? Pero justo como dices, hay que fijarnos, pues, perfil de inversionista, objetivos, aversión al riesgo y todo eso. Otra pregunta que te queríamos hacer es, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor error financiero? Yo creo que tener un poco la ambición de que cuando algún activo le estaba yendo bien, aumentar el porcentaje en ese activo y va en contra de lo que les decía, la parte de la diversificación. Porque de nuevo, hay ciclos y cuando ese activo le fue muy bien, pues te gana un poco como la ambición. Entonces yo le diría, quitar en la medida de lo posible ese sentimiento que es relativamente natural, que es siempre querer ganar más, pero al final del día de nuevo regresar a la parte de ser muy disciplinado. Y déjame, te la cambio, Paula. Yo creo que más que el error, lo más importante es tener una disciplina y visión de largo plazo. Prácticamente no te diría que al 100%, pero la mayoría de los activos, cercanos al 100%, si inviertes en ellos y los dejas correr 10 o 20 años, prácticamente el retorno va a ser positivo casi en el 100% de las veces. Y ahí está la historia para confirmarlo. Claro, y creo que la parte de la mentalidad, justo como lo comentas, es algo muy, muy, muy importante, ¿no? No dejarnos llevar por los sentimientos cuando haya o plusvalías o minusvalías también. Así es. De hecho, en el libro, en la portada, hay una parte donde incluyo Sí, el mindset, ¿no? Y el último capítulo del libro habla mucho de eso. Más allá de evaluar el momento perfecto para comprar alguna acción o alguna fibra, cuando ves una gráfica y la evaluación, está bien estudiarlo, pero yo te diría, ya que estés convencido, convencida de que quieres invertir en esa empresa,
con una visión de largo plazo, con disciplina y reinvirtiendo las utilidades en el largo plazo, te va a ir muy bien. Estamos hablando tanto de visión, de objetivos y de conocimiento. ¿Tú cómo te administrarías? O sea, sabemos que para invertir primero tenemos que ahorrar, tenemos que ver nuestro presupuesto. ¿Cómo te administrarías tú? ¿Tendrías una hoja de presupuestos? ¿Anotarías tú lo que tienes? ¿Alguna aplicación? ¿Cómo te administras para saber cómo ahorrar e invertir? Sí, y de hecho el primer paso es poner un poco el orden en casa, las finanzas personales. De hecho, por eso el primer capítulo del libro es finanzas personales. Y las finanzas personales creo yo que son bastante relacionadas a la disciplina de cada uno de nosotros. Cuando una persona conoce cuáles son sus ingresos, si son fijos, son variables, conoces tus gastos, si son fijos, si son variables, cuál es tu patrimonio, qué tengo en bancos, qué tengo en casa de bolsa, en fondos de inversión, patrimonio y demás. Cuando tienes esa combinación adecuada, creo que ahí lo que hay que hacer es dar una visión y decir para qué quiero ahorrar y para qué quiero invertir. Aplicaciones hay, de hecho en el libro recomiendo algunas aplicaciones para que la gente pueda registrar sus ingresos, sus gastos y que pueda monitorear, porque hay mucho gasto que en ocasiones no está identificado. El clásico ejemplo del café todos los días, ¿no? Ese es el clásico ejemplo, lo repetimos y lo escuchamos mucho, pero es muy bueno para ejemplificar cómo comprarte un café 3 o 4 o 5 veces a la semana. Si lo llevas a un año, ya pudiste haber arrancado un contrato con una casa de bolsa. Y no está mal que te tomes tu café, o no está mal que compres ropa, o que vayas al restaurante, vaya, pero un equilibrio. Yo te diría, el primer paso, Martín, es finanzas personales, para crear el hábito del ahorro. Una vez que ya cuentes con el hábito del ahorro, continuar con un objetivo de inversión, pero el para qué me parece bien importante. ¿Para qué quiero ahorrar? Quiero jubilarme antes de los 40 años, quiero viajar por el mundo, quiero comprarme un coche, quiero comprarme una casa, y en función de eso hay un portafolio que va acomodándose a ese objetivo. Sí, la verdad es que, bueno, tengo exactamente la misma filosofía. Primero hay que poner en orden las finanzas y después así nos podemos convertir en buenos inversionistas. Algo que me ha pasado muchísimo es que las personas piensan que es al revés, ¿no? Primero invierto y eso me va a ayudar a poner las finanzas en orden, pero es una completa mentira porque el caballo va adelante de la carroza, entonces primero lo primero, ¿no? Luego aparecen muchísimos imprevistos y pues ¿qué tomas? El dinero que tienes ahorrado. Hablas sobre los objetivos, a qué quieres llegar y como comenta Pau, realmente no es invertir por invertir, sino debes de saber qué fin quieres llegar, cuándo quieres obtener. Tú, ya como un director de emisoras y de promoción, tienes objetivos realmente a nivel mundial, que sería listado, que sería promoción, que sería mantenimiento. ¿Cuál es tu proceso creativo para realizar una estrategia exitosa? ¿Tienes, no sé, un inicio, lo escribes, la toma de decisiones con tu equipo? ¿Cómo realizarías ese proceso? En general yo creo que hay ciertas metodologías, pero no todas te pueden acomodar. Creo que es importante uno conocerse con qué estilo para establecer objetivos te sientes cómodos, qué te ha funcionado. En mi caso, generalmente trato de ser muy selectivo en los objetivos. Creo que un grave error que podemos cometer en el trabajo o en la parte personal radica en tener muchos objetivos y te pierdes. Hay inclusive alguna literatura y de empresas que siguen esa literatura donde dicen máximo debes tener 5 objetivos importantes. Y se parece un poco también a la parte donde tienes 4 pelotas que puedes estar dominando como si fueras un malabarista en un circo. Y hablan un poco de la parte familiar, personal, empresarial y demás. Entonces, yo te diría, generalmente lo que hemos visto es poner muy claro el objetivo, hacer lo que llaman en las empresas el KPI, para qué quiero hacer eso, a qué quiero llegar, y después ver qué tengo, ¿no? Para llegar a ese objetivo que tengo. Tengo, por ejemplo, en la parte financiera, tengo un ingreso constante, recurrente, o tengo un ingreso que puede variar. Y de lo que en base a lo que yo tengo, ahí podemos empezar a poner un poco de orden, crear ciertos hábitos y la repetición es generalmente la que te llega al objetivo, ¿no? Generalmente, si queremos crear, por ejemplo, un patrimonio financiero, no se crea de la noche a la mañana, sino con la constancia mensual, tener un control y una visión y revisar constantemente sus objetivos. Perfecto, muchísimas gracias. Claro, nuevamente el papel de la mentalidad pues sigue siendo muy importante y pues bueno, también mantener esa visión siempre de largo plazo, ¿no? Y bueno, una vez que las personas ya pusieron como en orden sus finanzas, ¿cómo pueden dar como ese primer paso, ese primer acercamiento al mundo de las inversiones? Igual y puedes recomendar algo de literatura o algo así. Ahí está, está muy fácil, Paola. Pues evidentemente recomendarles mi libro, el ABC para invertir en bolsa. Ya les platicaba que lo pueden comprar en Amazon, en Gonville, en Gandhi, en la tienda de la Bolsa Mexicana de Valores. Es un libro que aparte en México creo que cae bien, porque cuando revisé mucho, hay libros pero enfocados al mercado norteamericano, con la parte fiscal norteamericana, operativa norteamericana. Aparte faltaba un libro de un profesional
pues, de las finanzas. Pues gracias por el comentario, Martín. No sé si. Pero, pues mira, yo empecé a trabajar en la bolsa en el 2005, cuando estaba todavía en la universidad. Entonces, me ha tocado vivirlo desde con la intención de aprender, de invertir, y la realidad es que no había una literatura como hoy en día existe. Mi libro y otros tantos. Hay muy buenos libros que hablan de finanzas personales y demás, pero creo que faltaba cerrar la brecha en términos de inversión bursátil. Ahí no hay tanta oferta enfocado al mercado mexicano, al mercado nacional. Entonces, la recomendación, pues obviamente, Paola, mi libro, ABC para invertir en bolsa. Buenísimo. Y pues bueno, ya saben igual dónde encontrarlo, ya nos platicó hace rato, entonces está increíble. ¿Dónde te podemos encontrar? Estoy en LinkedIn tal cual, Juan Manuel Olivo. Prácticamente ahí es donde soy mucho más activo, mucho de la información que publico sobre el financiamiento bursátil, prácticamente en esa red. Soy Pau y acá siempre hablamos de finanzas. Y aprendí con Martín.